En Crimea fue atacada una dacha del FSB donde a Putin le gusta descansar. En ese momento había invitados de alto rango allí. Las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbass destruyeron un almacén con una enorme cantidad de drones rusos. La ciudad atacó una base aérea en Crimea y quemó la flota aérea de los ocupantes valorada en decenas de millones de dólares. Rusia se prepara para la guerra. La sensacional declaración de Putin sorprendió a todos. Los rusos se niegan a firmar masivamente contratos con el ejército, mientras el Kremlin vende armas a la mafia italiana. La OTAN celebra una reunión de emergencia sobre los aviones de combate rusos en Europa. La alianza está preparando un golpe decisivo. Hola, mi nombre es Julia Kokan y ahora voy a pasar a lo principal. Pero primero, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en el vasto mundo de YouTube. Drones, la llamada dacha del FSB, donde Putin solía descansar con frecuencia. Los medios rusos informan sobre un ataque de drones al sanatorio Foros en Crimea. Las autoridades de ocupación afirman que supuestamente hubo impactos en el territorio del sanatorio, mientras que los canales de monitoreo informan sobre daños a un edificio gubernamental. 12 pacientes de Foros en Crimea han sido hospitalizados en el centro médico de Yalta de la FMVA, 4 de ellos en estado grave. 7 se encuentran en estado moderado, según informaron en el centro. Como resultado del ataque en Foros, 3 personas murieron. Dado que esto ocurrió en el sanatorio del FSB, donde en el momento del ataque se llevaba a cabo un evento especial, no se revelan las identidades de los fallecidos ni de los heridos. El jefe de Crimea, Aksionov, también confirmó el ataque. También se sabe que la víspera el restaurante de Foros fue cerrado para un servicio especial. Además, según información aún no confirmada, en el momento del ataque en Foros podría haber estado presente el colaborador Salda. Se sabe que desde la noche el Gauleiter de Jersón no responde a las llamadas. Mientras tanto, en esa misma Crimea, ahora están en vigor las llamadas sanciones de los valientes drones. Los propagandistas rusos se quejan y lamentan la escasez de gasolina. Muchas gasolineras se han quedado sin combustible y donde lo tienen, los precios alcanzan los 80 a 85 rublos por litro. En promedio en Rusia 60 a 65. En general, hay colas muy largas para conseguir gasolina. En una palabra, todo es muy hogareño. No quiero irme en absoluto. ¿En absoluto? No quiero abandonar Crimea ni Salushta. Es muy genial aquí. Me acostumbré, era como vivir en mi propia casa. Todo es tan conmovedor como en casa. En la región de Yarkov, las tropas rusas intentan abrirse paso hacia Kupiansk. Los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra escriben que los rusos están avanzando en varias áreas a la vez. Según los analistas, es probable que los ocupantes hayan capturado Kindrashovka, al norte de Kupiansk, e intenten aprovechar su superioridad numérica en infantería para penetrar las líneas defensivas ucranianas. Las fuerzas rusas llevan a cabo principalmente las operaciones de combate en la orilla derecha del río Oskol, ya que tienen problemas para trasladar equipo pesado desde la orilla izquierda. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron almacenes de drones y municiones de los rusos. El 29 de agosto, las fuerzas del Grupo Operativo Dnipro atacaron un punto logístico de drones, destruyendo grandes reservas de drones de ataque. Y el 18 de septiembre, unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania y del Servicio de Seguridad de Ucrania eliminaron un almacén de municiones de regimiento en la región de Lugansk junto con el transporte del enemigo. Y durante la ocupación rusa de Crimea, un dron de la inteligencia militar ucraniana quemó por primera vez en la historia 2 aviones anfibios enemigos B-12 Chaika y helicópteros Mi-8. Se sabe que los aviones anfibios B-12 Chaika están equipados con costosos equipos para la detección y lucha contra submarinos. De manera activa, por así decirlo, imponen sanciones contra los rusos y buenos drones. Esta vez, en la lista de sanciones, entraron la refinería de petróleo en Yaroslavl y una subestación en Kubán.
Mientras tanto, los drones FPV rusos pronto llegarán a Kiev. Y el subcomandante del 21º Regimiento Independiente de Sistemas No Tripulados, Yegor Firsov, dice que la defensa antiaérea es impotente contra ellos. La distancia a la que llegan los drones FPV enemigos seguirá aumentando. Y Kiev debe prepararse para interceptar drones FPV contra los cuales la defensa antiaérea clásica será impotente, declaró el militar, añadiendo que los sistemas Patriot no derribarán drones que cuestan $3.000. Y, de hecho, para confirmar las palabras de Firsov, los rusos ya han comenzado a emplear los llamados nuevos tipos de ataques. Rusia, utilizando FPV drones, está arrojando explosivos desde el aire directamente en las calles de las ciudades ucranianas. Por primera vez, este tipo de ataque se registró anteayer en Nishin. No dejo de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen el frente y resisten a un enemigo enorme que los supera ampliamente en número. Por eso hago un llamado a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y si no tienen esa posibilidad, escríbanles palabras de apoyo en los comentarios. Sé que nos están viendo. ¿Recuerdan que les contamos sobre la provocación rusa del 19 de septiembre? En ese momento ocurrieron 2 incidentes con la participación de aviones rusos. Primero, 3 interceptores MiG-31 entraron en el espacio aéreo de Estonia y permanecieron allí durante unos 12 minutos. Más tarde, cazas rusos volaron a baja altura sobre una plataforma petrolera polaca en el mar Báltico, violando su zona de seguridad. Pues bien, la situación se repite. La OTAN volvió a interceptar un avión militar ruso sobre el mar Báltico. El 21 de septiembre, 2 cazas de la Fuerza Aérea Alemana despegaron para interceptar un avión de reconocimiento Il-20 MRF, que sobrevoló el mar Báltico, según informa Die Zeit citando a la agencia dpa. Según la Fuerza Aérea de Alemania, el avión ruso ignoró los intentos de establecer comunicación mientras volaba en el espacio aéreo internacional. Para la interceptación, se desplegaron 2 Eurofighter desde la base aérea de Rostock-Lage. Mientras tanto, Estonia declaró que convocará una reunión de la OTAN después de que aviones rusos violaran su espacio aéreo. Está previsto que la reunión tenga lugar el 23 de septiembre. Y el IRR informa sobre esto. Los embajadores de 32 países de la OTAN se reunirán en Bruselas el 23 de septiembre a petición de Estonia, de conformidad con el artículo 4 de la Carta de la Alianza. Prevé consultas entre aliados en caso de amenaza a uno de sus miembros. Y ayer, les recuerdo, a petición de Estonia se celebró una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Es la primera vez en 34 años de membresía de Estonia en la ONU que el país solicita oficialmente la convocatoria de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. Por su parte, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, declaró que Polonia, como miembro de la OTAN, no dudará en derribar objetos que violen su espacio aéreo y representen una amenaza. Pero, al mismo tiempo, será más cautelosa ante situaciones que sean menos claras. Así lo informa Reuters. Tomaremos la decisión de derribar aeronaves cuando violen nuestro territorio y sobrevuelen Polonia. Aquí no puede haber ningún tipo de discusión. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a situaciones que no son del todo claras? Por ejemplo, el reciente vuelo de cazas rusos sobre la plataforma Petra Baltic, pero sin violación, ya que no son nuestras aguas territoriales, requiere una cuidadosa reflexión. Antes de tomar una decisión que pueda provocar una fase muy aguda del conflicto, también debo estar absolutamente seguro de que todos los aliados lo verán de la misma manera que nosotros. ¿Cree usted que Rusia se detendrá en esto? Escriban sus opiniones en los comentarios. Leyendo los comentarios de episodios anteriores, veo que muchos de ustedes nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, les estamos muy agradecidos por su apoyo y estamos orgullosos de tener espectadores tan sensatos. Escriban también en los comentarios de este episodio desde qué país nos ven y si en su país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto. Y nosotros, mientras tanto, continuamos. A continuación, viene lo más interesante. Rusia no planea detener la guerra.
En los planes del Kremlin está intensificar las operaciones ofensivas en Ucrania. Así lo indica el informe del Instituto para el Estudio de la Guerra. Los analistas prestaron atención al informe de que, desde julio de 2025, Rusia está formando una reserva estratégica con nuevos reclutas. El Instituto para el Estudio de la Guerra evaluó recientemente que los logros territoriales de Rusia entre mayo y agosto de 2025 le costaron menos en comparación con la primavera de 2025. Esto se debe a que las tropas rusas tuvieron un nivel de bajas más bajo por cada kilómetro cuadrado capturado. El seguimiento del nivel de bajas en el verano de 2025 posiblemente convenció al mando militar ruso de que Rusia puede permitirse transferir a algunos reclutas a la reserva estratégica, manteniendo al mismo tiempo el ritmo de las operaciones ofensivas en el frente en Ucrania. Los analistas están seguros de que la formación de una reserva estratégica puede indicar que el mando militar ruso considera que sus tropas podrán continuar con su ritmo actual de avance utilizando la táctica de pequeños grupos, lo que permite a los ocupantes trasladar menos personal a la línea del frente. Los propios informes de que Rusia está creando una reserva estratégica indican que el Kremlin no está interesado en poner fin a la guerra contra Ucrania. Es más, posiblemente se está preparando para un conflicto con la OTAN. Además, han llegado nuevas declaraciones del propio dictador ruso, Putin. Según sus palabras, Rusia está lista para responder a cualquier amenaza posible con fuerza militar. El sistema de acuerdos entre Rusia y Estados Unidos sobre el control de armas nucleares y estratégicas, según se dice, está casi completamente destruido. Moscú declara que tiene la intención de mantener deliberadamente el statu quo en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Ofensivas, cuya vigencia expira en febrero de 2026. Al mismo tiempo, Rusia cumplirá sus condiciones solo si Washington hace lo mismo. Rusia está en condiciones de responder a cualquier amenaza existente o emergente. Responder no solo con palabras, sino mediante la aplicación de medidas técnico-militares. ¿Cómo creen? ¿Se trata de otra amenaza de ataque nuclear o de una preparación real para la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué es lo que realmente planea Rusia? Escriban sus opiniones en los comentarios. Definitivamente los leeré. Rusia ha desarrollado un plan para intervenir en las elecciones de Moldavia que están programadas para el 28 de septiembre. Los esfuerzos de Moscú estarán dirigidos a impedir que el país mantenga su rumbo hacia la adhesión a la Unión Europea, según informa Bloomberg. La publicación afirma que se trata de una estrategia multinivel aprobada directamente por el Kremlin. En los documentos se afirma que el objetivo es socavar las posibilidades del partido de la presidenta del país, Maya Sandu, Acción y Solidaridad en las elecciones y, en última instancia, apartarla del poder. La táctica incluye el reclutamiento de moldavos en el extranjero, incluso en Rusia, para que voten en los colegios electorales de la UE y en otros lugares, la captación de personas para organizar protestas desestabilizadoras y una amplia campaña de desinformación en las redes sociales. Otra área clave de los planes del aparato del presidente Putin es el uso de materiales comprometedores para presionar a los funcionarios públicos con el objetivo de sabotear el proceso electoral. Entre los posibles planes de Rusia también está el reclutamiento de jóvenes de clubes deportivos y grupos criminales para organizar provocaciones violentas durante la votación y protestas posteriores. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son las posibilidades de que Rusia logre sabotear las elecciones en Moldavia? Escriban sus opiniones en los comentarios. Una auténtica sensación. El Kremlin suministra armas a la mafia italiana. El medio L'inchiesta ha encontrado y publicado hechos y testimonios de otro crimen internacional cometido por Putin y su entorno. Las autoridades rusas venden armas de fuego del arsenal de Tula al crimen organizado italiano. Todos los detalles en el reportaje. Rifles escondidos en barriles de petróleo, fusiles Kalashnikov sin números de serie, municiones modernas recién salidas de las líneas de producción de fábricas estatales de armas. Todo esto no es una escena de la crónica criminal, sino parte de un esquema cuidadosamente organizado detrás del cual está Rusia. Según una investigación de la publicación italiana Il Inquistam, Moscú está centralizada, suministra armas a los clanes mafiosos y convierte al crimen organizado en Europa en un instrumento de su estrategia geopolítica.
Y creo que no se trata solo de una cuestión de complicidad, sino también de plena conciencia y voluntad política por parte de las autoridades rusas. Como mencionamos, las armas incautadas en Italia no tenían números de serie. Esto significa que salen de las fábricas ya sin marcas, y eso solo es posible por orden política, porque la presencia de un número de serie permite identificar el arma, establecer la fecha de fabricación y el cliente. Al eliminar el número de serie, privan al arma de su pasaporte antes de ponerla en el mercado. la ruta y los suministros pasan por los puertos satélites de la frontera noreste de Italia. En Catania, en las zonas de San Giovanni, Galermo y Librino, hay escondites donde regularmente llegan nuevas armas. Según información de los informantes, en el mercado negro las ametralladoras y los fusiles se esconden en barriles de petróleo. Este método no solo disfraza el contrabando, sino que también evita la corrosión. En el noreste del país, en Friuli, Venecia y Juliana, el transporte se realiza mediante camiones y vehículos de doble fondo, que también transportan componentes para drones. De hecho, la ruta coincide básicamente con las rutas de transporte de combustible, petróleo y otras mercancías de la flota en sombra. El seguimiento de las rutas migratorias y de transporte de petróleo ilegal ayuda a reconstruir las rutas de armas desde Rusia a Italia y otros países europeos. Hemos podido identificarlo en Italia, pero está claro que las armas están llegando a otros países europeos. Resulta especialmente preocupante que al clan mafioso se le prohíba vender todas las armas de una sola vez. Una parte significativa permanece oculta en escondites como reserva estratégica. La principal fuente de estos suministros es, en particular, la fábrica de armas de Tula. Europol lo confirma en su análisis de 2023. La aparición de nuevas armas no marcadas en el mercado indica la complicidad de algunas estructuras estatales en el fomento del comercio ilegal. Por ejemplo, en marzo de 2022, apenas unos días después del inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, la policía italiana descubrió en Catania un arsenal vinculado al grupo Nisa del clan Santa Paola Ercolano, 9 fusiles Kalashnikov de última generación, cientos de cartuchos y rifles de francotirador en perfecto estado. Las zonas de San Giovanni, Negalerma y Elibrina se convirtieron en almacenes ocultos con un suministro constante de arsenales. Rusia no solo abastece a la mafia italiana, también suministra armas a muchos regímenes africanos. Además, Rusia apoya a los llamados rebeldes, aunque ahora ya no son solo eso. Digamos que los luchadores contra el poder y en los países latinoamericanos, todo esto se hace para desestabilizar la situación en diversas regiones. Esto incluye el apoyo a posibles organizaciones de derecha que existen en países europeos mediante financiación directa, así como el apoyo a la mafia y a posibles organizaciones hooligans y de fútbol, que también son respaldadas a través de diversas organizaciones sociales financiadas por oligarcas rusos. Es decir, cualquier método de desestabilización que pueda ser activado en la Unión Europea, Rusia lo utiliza y lo apoya activamente, de manera constante y con gran determinación. El diputado del Parlamento italiano, Alberta Losaka, ya ha reaccionado a la publicación del periódico. Se dirigió al ministro del Interior del país exigiendo que aclare urgentemente la situación con los suministros de armas rusas de contrabando. El panorama descrito por la investigación periodística es motivo de preocupación. Las armas que se venden a los criminales, según se informa, se fabrican en la principal y más importante fábrica estatal de armas, donde todo ocurre bajo el control directo de los organismos gubernamentales en Moscú. Otro aspecto preocupante es que, a petición de los vendedores, las organizaciones criminales supuestamente almacenan parte del equipo militar en nuestro país. Un arsenal de armas bajo el control de Rusia para fines que claramente van más allá de la mafia y el tráfico ilegal. Este es un movimiento político que Rusia necesita para fortalecer sus propios procesos de negociación que tendrá tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos, América y otros países. Esta es, en esencia, una lucha total y completa por el poder global en el mundo actual, es decir, es la defensa estratégica de sus propias posiciones fundamentales, es la defensa inquebrantable de Rusia, que de esta manera tan decidida protege sus intereses vitales en el ámbito mundial y sus intereses cruciales en toda Europa. Italia es solo uno de los puntos en el mapa. Almacenes de armas similares pueden, en cualquier momento,
convertirse en una palanca de presión de Moscú sobre toda Europa, transformando las rutas criminales en un instrumento de influencia geopolítica y una amenaza estratégica. Aquí está esta noticia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que el uso de los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania solo es posible respetando el derecho internacional. El líder francés habló de esto en una entrevista para SBS. Según sus palabras, Europa está lista para ayudar a Ucrania utilizando los activos rusos congelados, pero solo dentro del marco legal, independientemente de las críticas de la administración de Donald Trump. No podemos simplemente confiscar estos activos del Banco Central, incluso en una situación como esta. Es una cuestión de confianza, y debemos respetar el derecho internacional para evitar el caos. Según Macron, los fondos obtenidos de los activos congelados ya se están utilizando para apoyar a Ucrania. Pero esto no significa que Europa vaya a renunciar a sus obligaciones ante las normas internacionales. En cuanto a la exigencia de la administración Trump de aumentar la presión sobre China, Macron señaló que Europa tiene su propia estrategia para reducir los riesgos en las relaciones con China. Pero no tiene intención de seguir una estrategia de separación. Tenemos una estrategia, pero implica un enfoque equilibrado, sin pasos injustificados ni rupturas. ¿Y usted apoya la posición de Macron? Escriba su opinión. Ahora, ni con millones se puede atraer a la gente al ejército de Putin. Los rusos se están volviendo más inteligentes y ya no quieren luchar ni morir por los caprichos de su dictador. Así lo demuestra la estadística sobre la firma de contratos para el servicio militar. En el segundo trimestre de este año, una cantidad inusualmente baja de rusos expresó su deseo de ganar dinero en la guerra, poco menos de 38.000 personas. Esto sin duda no cubre el nivel de pérdidas, ya que diariamente las Fuerzas Armadas de Ucrania eliminan en promedio a 1.000 ocupantes. El Kremlin finalmente ha comenzado a ahogarse en la guerra en Ucrania. Por primera vez desde el inicio de la invasión a gran escala, las pérdidas del ejército ruso superaron la cantidad de personas dispuestas a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa. El ritmo de reclutamiento de contratistas es varias veces menor que la cantidad de muertos en el frente. En el Centro Ucraniano para la lucha contra la desinformación aseguran: la situación al otro lado de la frontera se está volviendo extremadamente negativa para Putin. En el segundo trimestre de 2025, solo 37.900 personas firmaron un contrato con el Ministerio de Defensa ruso. Esto es el mínimo de los últimos 2 años y 2 veces y media menos que en el mismo periodo del año pasado. Andriy Kovalenko, director del Centro Ucraniano para la Lucha contra la Desinformación. Además, Rusia ya no tiene suficientes contratistas ni siquiera para cubrir las pérdidas en el frente. En el Centro Ucraniano para la Lucha contra la Desinformación subrayan que, en los últimos meses, la tasa de muertes y heridos en el ejército ruso promedia más de 1.000 personas al día. Al mismo tiempo, según el Estado Mayor, las pérdidas de Rusia en esta guerra ya han superado el 1.100.000 combatientes. Ya no siempre hay suficientes contratistas para cubrir las pérdidas irreversibles semanales del ejército ruso. Andriy Kovalenko, director del Centro Ucraniano para la Lucha contra la Desinformación. Parece que cada vez hay menos tontos dispuestos a unirse al ejército de Putin. Incluso los más fervientes patriotas Z entienden perfectamente que ese camino es solo de ida. En la mayoría de las ciudades rusas, los cementerios están llenos de tumbas frescas de los ocupantes que murieron en Ucrania. No hay dónde enterrar la carga 200, no hay suficientes lugares para los ataúdes que llegan del frente, la situación es catastrófica. La gente sigue enterrando a los muchachos fuera de los portones del cementerio. Aquí empezaron a nacer algún tipo de tala. También siguen enterrando aquí en este pantano sobre tierra suelta y abajo hay aguas subterráneas. Después de ver esto, nadie quiere firmar un contrato con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Incluso millones de rublos, que son enormes sumas para los estándares de la Rusia profunda, ya no motivan a unirse a las filas del ejército ocupante. En el cuarto año de la guerra, ya nadie corre a tocar las puertas de los comisariados militares rusos.
Como resultado, en lugar de los mejores, el ejército ruso recluta a los mejores de los peores. Los comisariados militares, en su función, deben cumplir con el plan establecido. Por eso, si no ven o no quieren ver ciertos aspectos médicos importantes, a veces sobrevaloran la categoría de aptitud física. Para cubrir la escasez de carne de cañón en el frente, están enviando en masa a drogadictos rusos, personas con VIH, tuberculosos y marginados de todo tipo. Algunos ciudadanos en Rusia han montado negocios enteros sobre ellos. En la región de Irkutsk comenzaron a pagar 40.000 rublos por reclutar para la guerra, informa el medio Gente de Baikal. Como dijeron en la administración de Sol Sibirsky, una residente local, se puede recibir el dinero si logras convencer a un ciudadano que tiene dudas, si le ayudas a tomar una decisión. No es necesario acudir con el voluntario a la oficina de reclutamiento. Más precisamente, basta con que un empleado de la administración local, al firmar el contrato siendo militar, escriba 2 solicitudes e indique quién lo convenció de venir. En un plazo de 7 días, este pago social como voluntario será depositado en su cuenta. Sin embargo, los rusos se quejan de que es difícil atraer a alguien a firmar un contrato en las oficinas de reclutamiento solo con persuasión. Y más aún cuando al entrar, te reciben decenas y cientos de soldados ya mutilados, suplicando al Estado la ayuda prometida por Putin para las heridas. Lo que dicen en la televisión que ayudan a los heridos, que ayudan en general, en realidad nadie lo hace y simplemente vas de un pasillo a otro tocando puertas y todo eso es inútil. Todo esto finalmente les quita a los rusos cualquier deseo de ir al frente. Como resultado, los comisarios militares se ven obligados a usar la fuerza, la intimidación y las amenazas contra los posibles reclutas. Muy a menudo, lamentablemente, en nuestro país se recurre a la fuerza durante el reclutamiento de los conscriptos, perdón por la redundancia. Pero incluso bajo la amenaza de prisión o tortura, algo que en los comisariados militares rusos se ha vuelto una práctica común últimamente, cada vez logran quebrar y obligar a firmar un contrato con el ejército a menos personas. Un poco más y el ejército de Putin simplemente se ahogará, dicen los analistas. Cada día le resulta más difícil al Kremlin reponer las pérdidas en el frente y como resultado, en algunas direcciones, el enemigo prácticamente ha dejado los flancos desprotegidos. Precisamente de esto podría aprovecharse pronto el ejército ucraniano, aseguran los expertos. Mientras tanto, los militares ya han anunciado una gran contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, pues Rusia ha tocado fondo una vez más. Preparación de tiro, un maestro veterano de la Operación Militar Especial y Educación Patriótica en el espíritu de servicio a la patria. En Kursk ha aparecido una clase de cadetes para alumnos de primer grado. Estoy segura de que pronto las compañeras de clase de Vovka también podrán mantener la distancia, no hay duda, el uniforme obliga. Estos niños y niñas se pusieron el uniforme de camuflaje incluso antes de ir a la escuela. Todos son graduados del grupo de cadetes del jardín de infancia. Este año los graduados de la institución preescolar vinieron a nuestro primer grado con todo el grupo. Preparan a los niños a morir por Putin desde el jardín. Es un cringe, no hay otra forma de decirlo. En esto consiste el proyecto a largo plazo de orientación profesional, jardín de infancia, escuela, graduación, facultad especializada, universidad, formación inicial, PRODIN, ahora nivel medio. El equipo general se corregirá. El cinturón no mira ni a la izquierda ni a la derecha, sino que mira firmemente hacia adelante. Bueno, no me sorprende lo que vi, todo al estilo de Rusia. Dale like si estás de acuerdo. ¿Qué les parecen nuestras noticias? Escriban qué deberíamos cambiar para ser mejores. Sin duda lo tendremos en cuenta. Por ahora, denle like a este video para apoyar lo que hacemos y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse los próximos episodios. ¡Nos vemos!